Buenas noches, profesora y compañeros. A continuación, en este video tutorial les presentaré el tema indicadores bibliométricos de la materia Estudios Métricos de la Información, Infometría. Con los integrantes Lady Joana Ortiz Cañas, Rafael Alberto Gómez Hincapié y quien les habla, Lina María Rincón Londoño. Bueno, a continuación entraré hablando de la función de los indicadores bibliométricos. Los indicadores bibliométricos nos proporcionan información sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, su evolución y visibilidad. En pocas palabras, nos permiten valorar la actividad científica y la influencia que ésta tiene tanto en la parte de trabajo como de las fuentes. Bueno, entrando en contexto con la base Scopus, vamos a buscar un tema muy común hoy en día, que es el COVID-19. En este veremos la cantidad de resultados que podemos llegar a tener, y asimismo nos mostrará el índice bibliométrico que tienen estos artículos y la cantidad de veces que ha sido indagado, citado por diferentes personas. También podemos ver el análisis de los resultados. Es una herramienta muy productiva que nos permite analizar más a fondo cada uno de ellos. A continuación, mi compañera Lady les hará énfasis en el número de citas. Buenas tardes. Para dar continuidad al tema, les voy a hablar de los indicadores bibliométricos, número de citas y el índice H. El número de citas mide el impacto y la influencia de una producción científica, ya sea de un autor o una institución. Y el índice H nos permite evaluar la producción académica y científica de una institución o también de un autor. Para ejemplificarlo, vamos a ingresar a la base de datos de la Universidad del Quindío, que es esta biblioteca digital. En la biblioteca digital vamos a ingresar precisamente para ejemplificar los dos, el Scopus. Con esta base de datos vamos a dar clic y posteriormente él nos lleva a esta página donde vamos a explorar. Acá él nos muestra también para ponerlo en inglés o en español, de la forma en que nos quede más fácil. Entonces ya está en español y vamos a mostrar el ejemplo del número de citas acá dándole clic en autores. Él nos trae el autor con el que vamos a hacer el ejemplo. Entonces vamos a escribir el apellido, que es Patarroyo, y el nombre, que es Manuel Elkin. Posteriormente vamos a dar en búsqueda. Cuando le demos en búsqueda, él nos lleva a esta página. Y en esta página nos va a ingresar donde consultamos el autor Manuel Elkin Patarroyo. Nos dice que él tiene 518 documentos creados y también nos dice que él hace parte de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia de la ciudad de Bogotá. Ahora vamos a saber cuál es el número de citas, incluyendo el índice H. Vamos a darle clic en el nombre del autor y él nos lleva a esta página, donde posteriormente nos hace un resumen métrico. Un resumen métrico que nos muestra las citas que ha tenido en los documentos que ha creado. Él ha tenido 9.534 documentos y 14.833 citas. ¿Cómo podemos ampliar el tema un poco más? Vamos a ingresar dando clic en resumen de citas y él nos va a llevar acá a este gráfico con todo el resumen de citas que él ha tenido posteriormente con los documentos que ha generado, en los años también en que los ha creado y cuántas citas ha tenido por cada documento.
En este gráfico también nos lo puede mostrar. Cuántas citaciones tuvo en el año 2017, en el 2019 y en el 2018. Vamos a hacer lo mismo con el índice H. Entonces nos devolvemos y acá nos muestra que el índice H de este autor son 60. Pero entonces, ¿cómo lo sabemos? También le vamos a dar clic en el nombre del autor y él nos va a llevar acá. Vamos a analizar el autor. Y él nos va a llevar acá, donde nos dice que por lo menos 60 artículos tienen 60 citas o más. Y es más, está resaltado para que lo podamos detectar, incluyendo también un gráfico donde nos lo menciona. Con el mismo cursor, él nos lleva y nos va indicando cuál es el índice H que tiene este autor. Espero haber sido muy clara con el tema. Les agradezco mucho y ya continuamos pues con los otros indicadores bibliométricos. Continuando con la temática que hemos tratado de los indicadores bibliométricos, ahora vamos a hablar qué es el factor de impacto. El factor de impacto es el índice bibliométrico más utilizado y sirve para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta dentro de un campo científico. Vamos, por ejemplo, a mirar, apoyados en la base de datos de la biblioteca digital nuestra de la Universidad del Quindío, la revista del Royal Society. Allí, por ejemplo, vemos unos indicadores bibliométricos que nos muestran el factor de impacto de una revista, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular el factor de impacto? Pues tenemos en cuenta el número de citas recibidas en un año concreto de artículos publicados en los 2 años anteriores y lo dividimos por el total de artículos publicados en esos 2 años. Hay cosas que pueden influir mucho en el factor de impacto, cosas tales como la fecha, la periodicidad de publicación, el tamaño, el idioma, la especialidad y la categoría temática de la revista. No olvidemos, es un índice bibliométrico que nos sirve para comparar revistas y evaluar su importancia. Ya luego vamos a mirar las bases de datos. Las bases de datos nos conectan o almacenan datos y nos conectan en una unidad lógica junto a los metadatos necesarios para un procesamiento. Las bases de datos son instrumentos de gran utilidad para gestionar ficheros y para facilitar consulta de información. Vamos a hablar hoy de 3 concretas. Vamos a hablar de Scopus. Scopus nos brinda resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre áreas de ciencia, tecnología, medicina y ciencias sociales. También hay que, por ejemplo, aquí podemos mirar un ejemplo con el científico Manuel Elkin Patarroyo, que nos brinda así como una medición de sus artículos, de los documentos, de las citas que se han hecho de sus artículos, etc. También encontramos la base de datos Web of Science. Es una base de información bibliográfica y recursos de análisis de información que permite evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Esta base de datos nos proporciona herramientas de análisis que permiten valorar su calidad científica. Y por último, tenemos un escolar,
Google académico, podríamos decirlo así, que sirve para biblioteca, para almacenar resultados, citas, estadísticas, alertas, configuraciones, búsqueda en general, búsqueda avanzada, etc. Bueno, yo creo que el conocer estas bases de datos, el conocer lo del factor de impacto y lo expuesto ya por nuestras compañeras, nos sirven para ayudarnos en nuestra profesionalización y para servir mañana en una biblioteca de la mejor manera. Agradecemos a todos su atención y esperamos que sea del gusto de todos.